Muchísimas gracias. Pues debo agradecerle al equipo del padre Grajales, a él mismo, la invitación y la convicción de que podemos hacer cosas bien hechas juntos. Entonces, pues celebro mucho eso. En algún sentido me muero las ganas de, digamos, como saber cómo adaptan, cómo crean, recrean, cómo inventan y cómo de algún modo un proceso que comenzó en Bogotá hace ya casi 20 años, pues tiene algún tipo de repercusión sobre Cúcuta. El nombre de la ponencia es un poco complicado, entonces lo voy a resumir al máximo. O sea, primero, una convicción radical de que buena parte de las decisiones de gobierno se tendrán que tomar localmente. Aún si hay procesos dentro de 20, 30 años, por ejemplo, sobre temas como medio ambiente, la presión para hacer los ajustes, el cambio de costumbres que de pronto se necesitará, podrá hacerse mejor si se hace de los gobiernos locales. Los gobiernos nacionales y supranacionales, las Naciones Unidas, por supuesto también ayudarán, pero digamos donde las políticas son comprendidas, son asimiladas, son respaldadas, es casi siempre el nivel local. Hay un investigador, Martín Barber, que está publicando un libro que dice, que se llama ¿Qué pasaría si el mundo lo gobernaran los alcaldes? Y dentro de un par de meses está creando un congreso, un parlamento mundial de alcaldes. Y digamos, la tesis de él es que los alcaldes están mucho más sobre el tema específico de cada lugar, pueden innovar mucho más fácilmente. A escala nacional las innovaciones pueden ser más peligrosas. A escala nacional la relación entre nación y nación sigue siendo en parte friccional. Entonces, los gobiernos locales tienen mucho futuro. Bogotá es ingobernable sin sus 20 alcaldes locales. O sea, no solo le ayuda a Bogotá no depender demasiado del gobierno nacional, sino le ayuda a que estén individualmente localidades y, digamos, los distintos problemas de las distintas localidades logran ser tratados con justicia. Ahora, agenda global, porque estamos como humanidad metidos en una serie de procesos que si no manejamos bien pues van a tener repercusiones muy, muy graves. Entonces la humanidad tiene que fijar esos derroteros. No es fácil. O sea, en algún momento se habló de calentamiento global, luego se descubrió que el clima no era que todo se calentara de manera pareja, sino había zonas en las cuales había inundaciones, zonas donde había sequías. Entonces, digamos, el clima se está volviendo más bien caprichoso, imprevisible, y puede haber, si la humanidad no hace cosas suficientes, problemas, desastres. Entonces, la humanidad tiene que prever eso. Ahora, a veces, digamos, se decide que esto fue falsa alarma, pero es mejor estar preparado y pasar por la alarma y celebrar que se logró digamos, prevenir adecuadamente. Pero la prevención es un lío. En Bogotá, los japoneses nos hicieron estudios de sismoresistencia y pues la primera versión era a 150 años de periodo de recurrencia del terremoto. Entonces era algo así como si usted hace las inversiones, más o menos estadísticamente usted podrá con ellas sobrevivir 150 años. Ahora, meses después nos mandaron el estudio para 500 años. Y el estudio de los 500 años era, o sea, tocaba hacer unas inversiones como 10 veces más grandes. Entonces, es clave prevenir, pero no podemos tirar todos los recursos al tema de prevención, pues del tema de sismoresistencia. Estoy poniendo ese tema, pero podría poner otros. O sea, el tema ambiental lo pongo de primeras. El tema de convivencia, de respeto mutuo, de buen trato, es también muy, muy importante. Digamos, algunos de nosotros somos bárbaros en la familia y ciudadanos más o menos ejemplares en la vida pública. Otros son al revés.
juiciosísimos con la familia y patanes como ciudadanos. Y bueno, y luego está el tema del crimen organizado, que de algún modo se apoya en la intolerancia, explota la intolerancia y en parte también justifica o apoya el crimen organizado. Es decir, cuando la gente carga armas, cuando la gente puede disparar, digamos, si dispara una vez y mata, es muy posible que la próxima vez que tenga un conflicto vuelva a matar. Las mujeres es distinto, en un estudio en México, la mujer mata una sola, pues la mujer que primero matan mucho menos que los hombres, pero segundo, cuando matan, o sea, no reinciden, y lo que sí hacen es, o sea, la persona a la que mataron suele ser el hombre al que más han amado. Entonces es una especie de violencia del despecho, que también hay que regular, hay que reducir, hay que contener. Pero, digamos, parte de la atención contemporánea se lleva al tema de inseguridad vía lucha contra la intolerancia, inseguridad vía lucha especializada de organismos del Estado, pero también con apoyo ciudadano en el tema de crimen organizado. De algún modo, la internacionalización, la globalización sirve para que grupos que violan la ley se organicen en una escala distinta, ¿no? Una escala internacional. Entonces, parte de la lucha contra el crimen organizado es desde el Estado o desde el supraestado, desde las instituciones como la OCDE, la Oficina de Naciones Unidas de Lucha contra el Crimen y la Droga. Esa tiene a su cargo un monitoreo global y anda entendiendo cómo, de algún modo, sustituir los eslabones que se les intervienen o que se les impiden. Bueno. Ahora, el tema de acción colectiva. Si algunas de nuestras familias, pongamos, logran ahorrar agua, bueno, fíjate una escena así rarísima. Me tiro sobre la cama, no me he quitado los zapatos y veo un letrero que dice ahorre agua. Y acabo de ver el Papa pidiendo ahorrar agua. Y acabo de ver un afiche que, si no me equivoco, cargaba el Papa diciendo el agua es más valiosa que el oro. Entonces, digamos como que las cosas se conjugan. Ahora, si usted ahorra agua, usted no solo aprende a usar menos agua, sino usted queda preparado para otros procesos que sean parecidos. Yo me acuerdo, ahorro de agua y porte de armas, o ahorro de agua y el tema del desarme. Entonces, cuando culturalmente muchas de las cosas que las ciudades necesitan mejorar dependen de costumbres, dependen de hábitos y de creencias muy arraigadas. Entonces tuvimos una época de machismo en el país que no ha terminado totalmente, pero se ha atenuado. Las mujeres tienen sus derechos mucho más reconocidos, lo han ganado en franca lid y lo han ganado sin matar. Eso es impresionante. Si uno mira los cambios que hemos hecho los hombres, pareciera que necesitáramos destruir y así causar dolor y daño. Las mujeres se las arreglan más sutilmente, más discretamente. Bien, quiero hablarles un poco de cultura ciudadana. Es un enfoque que fue construido hace 24, 25 años. Comenzamos un poco con la problemática colombiana esquematizada. Digamos que no quisimos saber qué nos pasaba y la conclusión a la que llegamos es que la ley nos jala para un lado, la conciencia muchas veces nos jala para un lado distinto y el que dirán, las normas sociales
nos jalan para otro lado. Entonces yo puedo tener muy claro que debo ser decente con las mujeres, pero me subo en un camión, estoy un rato con camioneros, y como me pasó una vez, me vine de Medellín a Bogotá, el conductor y el ayudante del camión no dejaba mujer que pasara, puede ser que sin lanzarle un piropo pesado, harto, como muy agresivo. Pero ellos se entretenían, digamos. Entonces, para esta gente la norma no era no agrede a las mujeres con piropos pesados, que es la norma que la mayoría de nosotros respetamos. La norma se ve invertido, la norma era toca y respetar. Hay que, sí, digamos, mujer que usted ve tiene que echarle un piropo. Esa misma gente, me acuerdo que el camión se quedó sin luces, dormimos en el boquerón y me dejaron un arma para que cuidara el camión. O sea, entonces, bueno, yo la primera hora estuve todo paranoico, después me metí en una tienda, pues donde muy generosamente un ciudadano que sabía leer y escribir me pintó y me regaló la pintura y era como calcado del Simón Bolívar, de la cartilla de historia. Medio, bueno, era un empleado de la licorera del Tolima. Bien. ¿Dónde hay cultura ciudadana? Donde la gente piensa en el otro. O sea, la definición más simple de cultura ciudadana es acordarse de los demás. Pues, de algún modo hay una relación con el primer mandamiento, pero no me voy a meter en ese tema. Bueno, me encanta ese tema. Y ya que lo menciono, voy a preguntarles, ¿qué hay en la tentación? Si uno se roba una hostia consagrada, ¿es más grave que robarse una hostia sin consagrar? ¿O es igual de grave? Bueno, levanten la mano los que piensan que es igual de grave. Ahora, los que pensamos que es más grave, ¿por qué? No, pues como robo tienen razón, robo es robo y materialmente es el mismo robo. Pero sucede que, digamos, si uno, primero analicemos el caso del creyente. O sea, el creyente cree que ella está en el cuerpo de Cristo. Y no es una afirmación, no es un símbolo, no es como decir algo por decirlo. En el siglo XV la humanidad, digamos, europea y especialmente Francia se vieron envueltas en guerras cruentas por definir ese tema. O sea, para los protestantes era un símbolo, para los católicos era el cuerpo de Cristo, era un misterio. Bueno, entonces ahora cambio la pregunta. Bueno, perdón, la ley prevé que la gente debe respetar la religión, no solo la de uno, sino la de los demás. Entonces, si yo ofendo a robarme la hostia consagrada, pues puedo ganarme una sanción legal mucho mayor que la que se ganaría uno por robarse unas cuantas hostias sin consagrar. Tal vez para entenderlo mejor, recuerden la historia del nadaísmo. El nadaísmo es un movimiento literario donde unos iconoclastas, algunos de ellos después terminaron de místicos, pero cuando inicia el movimiento eran de una soberbia enorme, entonces se metieron en una iglesia de Medellín, sacaron las hostias consagradas y las pisotearon. Eso fue muy agresivo, fue muy conocido, fue como un acto de lanzamiento, pero definitivamente, digamos, lesionaba las convicciones del católico. Ahora, si no soy católico, leo la Constitución y veo que la Constitución me obliga a respetar las creencias de los otros. O sea, puede que para mí la hostia sin consagrarla y la hostia consagrada sean exactamente lo mismo. Yo no puedo, digamos, si robo esa hostia consagrada, cometo un sacrilegio. Si veo que otro lo hace, veo
sacrilegio. O sea, yo puedo no creer, pero no puedo burlarme de los ritos y los mitos de los demás. Es como el... Bueno, entonces caí en la tentación, el grupo estuvo bien dividido, digamos como mitad, mitad, no contamos cuántos, pero ahora voy a preguntar algo que puede ser parecido, puede ser distinto. Robar recursos del Estado, ¿es igual de grave o más grave que robar recursos privados? Más grave, el uso del Estado. Bien, entonces vayamos como despacio por la argumentación. Con los recursos públicos se hacen inversiones que son moralmente valiosas. Es decir, si uno usa el presupuesto para cosas que no nos interesan, con los recursos públicos se genera mucha igualdad, se corrigen desigualdades. Todavía hay mucho que hacer por ese lado, pero es claro y es cierto que ya se ha hecho y se hace. A mí una secretaria de la universidad me recibió en la oficina de ella, dice: profesor, lo felicito, salió el proyecto de Colciencias, 153,000 pesos de esa época, tal vez equivalga a 1 millón de pesos hoy en día. Y claro, era más importante para nosotros el honor de que Colciencias nos había aprobado el proyecto, la defensa que nos daba en la misma universidad, donde alguna gente miraba con, digamos, con desprecio lo que hacíamos, la pedagogía, eso, como la matemática pura es lo valioso, lo exquisito, los que hacen pedagogía son como raros, como... Entonces, bueno, la secretaria me felicitó y luego se puso a explicarme los trámites que yo tenía que hacer. Y me dijo: mire, tiene que conseguir por lo menos 3 cotizaciones de las grabadoras que van a comprar. Y tienen que, pues, cerciorarse que la factura tenga el NIT. Y acompañaba a esta funcionaria su información con una excusa. Ella decía: profesor, me da pena, esto es un trámite absurdo, no debería existir, etc. Yo salía arrastrando los pies. Yo decía: mala hora en que nos aprobaron el proyecto, ahora toca salir. Ahora, si ella hubiera explicado, si ella hubiera dicho: profesor, estos mismos 152,000 pesos pueden servir para comprar 2 incubadoras. Entonces, fíjese el gesto de confianza que tiene el Estado en usted al entregarle esa plata a usted en vez de entregarla al hospital o al... Y si ella me hubiera dicho, además, en un Estado democrático, cualquier ciudadano debe poder venir y verificar que usted cumplió los pasos. Además, su deber de optimizar, de lograr que esos 153,000 pesos logren el máximo efecto lo más eficientemente posible, eso es más importante que con los recursos privados. Dicho de otra manera, quien tiene recursos privados y los quiere despilfarrar, hágalo, tiene todo el derecho. Puede hacer favores con su dinero, con su fortuna, etc. Pero no puede hacerlo con dineros del Estado. Los dineros del Estado hay que hacerles el seguimiento y tiene que haber total transparencia para que rindan, para que la gente vea los resultados. Un expresidente tenía una figura bien interesante, decía: la corrupción en Colombia, probablemente en muchos otros países, es un avión donde un vivo abrió hueco y está llenando una cantina. Entonces el vuelo va a ser mucho más corto. O sea, si es exitoso robando gasolina del avión, pues el avión no va a aterrizar donde estaba previsto que aterrizara. O sea, para alguna gente el tema de la corrupción es un tema práctico, es un tema de lograr que los pesos alcancen. Entonces, como dijimos acá, si los recursos públicos son sagrados, hay que
canalizarlos como tales, o sea, usarlos como tales, vigilar entre todos. Sí, pues sí, iba a poner un ejemplo de mi propia vida, pero mi esposa siempre me dice, no hable mal de usted. Pues usted mismo se devaluó. Sí. Bien, entonces, en la Escuela Nacional de Minas, que queda en Medellín, que hoy en día está incorporada en la Universidad Nacional, los profesores se inventaron unas cuantas consignas para resumir su empeño, su norte. Una decía: ingeniero es el que hace por un peso lo que cualquiera haría por dos. Entonces, ahora volveré sobre como sobre una adivinanza. Ingeniero es el que hace por un peso lo que cualquiera haría por dos. Y la otra consigna era: hay que formar gente honrada que siga siendo honrada aún si pierde la fe. O sea, es complejo porque primero tenemos que respetarnos todos y segundo debemos procurar que el que pasa a una etapa no religiosa de su vida sea igual de escrupuloso o más que el que conserva la fe. Lituania era un país muy católico y allá en cada pueblito pues aparecía una familia no creyente, pero la gente los vigilaba, o sea, ahí de que cometieran alguna falta, alguna indelicadeza, o sea, había un control social más o menos resumible de la siguiente manera: crea lo que quiera creer, pero en el respeto a sus derechos y en el respeto a los derechos de los demás, actúe honradamente, actúe delicadamente. Bueno, entonces cultura ciudadana lo que busca es que la conciencia y el qué dirán ambos actúen en la misma dirección de la ley. Entonces, si la ley dice pues no cometas sacrilegios, pues es importante que tu conciencia, por argumentos como los que vimos, actúe contra la burla eventual de la religión. No solo es importante que la conciencia apoye la ley, es muy importante que la costumbre, que la reacción social colectiva funcione en la misma dirección. Yo hice una vez un sacrilegio chiquito para luchar, digamos, contra el sacrilegio sistemático. En el colegio me invitaron a izar la bandera. Yo izé la bandera y después leí mi discurso. Mi discurso era muy corto, yo insulté la bandera y luego me quedé callado. Entonces el público, los compañeros que los primeros viernes se burlaban de la misa, etcétera, la izada de bandera les parecía como otra boada. Entonces yo los regañé, les dije: ustedes dejaron insultar la bandera. Y bueno, esa es la pilatuna, digamos, todo el mundo la entendió y no sufrí castigos. Usualmente pues cuando uno comete un sacrilegio se gana algún tipo de sanción. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál es el ideal? El ideal, lo hemos expuesto múltiples veces, es que la vida humana sea sagrada, digamos, como, o sea, saliéndonos un poco del marco. O sea, las tradiciones religiosas apoyan ese punto de vista claramente, pero aún el que no tiene religión hay que enseñarlo, hay que educarlo para que respete las vidas. El mafioso, el tipo criminal más perseguido, todo el mundo debe comprender que su vida es sagrada, que mientras uno esté vivo uno puede remediar parte del daño que hizo, uno puede aportar más de lo que hizo. Bien. Ahora voy a plantear como una adivinanza. ¿Qué es lo que Cúcuta tiene en suficiente cantidad como para arrancar bien, pero en muy insuficiente cantidad si se tiene en cuenta todo lo que hay que hacer?
Entonces, sí está clara, o sea, hay algo que existe en Cúcuta, en cierta cantidad. Y de lo que se trata es de saber qué es y que sea tal que con esa cantidad que ya hay, sea posible, sea concebible, sea razonablemente como acogible, o sea, que uno pueda acoger para, digamos, lograr los fines de la ciudad. Digamos, o sea, en algún sentido es algo que hace falta, en algún sentido es algo que ya existe. Y si lo usamos, ojo con la palabra usar, si respetuosamente aprovechamos eso, pues de pronto encontramos como una llave. Me gusta mucho de esa aproximación, es que no nos colocamos ni en la óptica del déficit, o sea, a Cúcuta le falta todo esto, o sea, un listado para llorar, ni nos colocamos en la actitud extrema opuesta, que es todo está lindo, todo está bello, todo funciona. Entonces, es obvio que si necesitan cambios, pues se necesita también cariñito para convocar a los cambios. Entonces, pues todos los que conocemos al padre Grajales, pues sabemos que su tono es un tono mesurado, pero también hay un direccionamiento claro. Entonces, pues lo hago aquí de manera un poco brusca, pero me parece que estamos ante un buen alcalde, muy posible buen alcalde. Y eso sería como lo que pongo sobre la mesa, y me disculpan la longitud. En esa ponencia del gobierno local, agenda global, acción colectiva y cultura ciudadana, lo que he querido decir. El ser humano no solo obedece la ley, de hecho uno conoce la ley solo como a pedazos gradualmente. Uno obedece mucho más, digamos, en primera aproximación a la conciencia. Incluso les podría preguntar, si quieren, ¿quiénes se gobiernan más por la ley? ¿Quiénes se gobiernan más por la conciencia? ¿Quiénes se gobiernan más por la norma social? ¿Por el qué dirán? ¿Por la costumbre? ¿Cómo lo hacen los demás? Si quieren lo hacemos porque eso ilustra. O sea, la pregunta es, ¿qué obedecen más ustedes? ¿La ley, la conciencia o la cultura? ¿Quiénes obedecen sobre todo la ley? ¿Nadie? ¿Quiénes obedecen sobre todo a su conciencia? Levanten la mano. ¿Quiénes obedecen sobre todo a las normas sociales, a las normas colectivas? Bueno, sí. Ahora, una más sencilla. ¿Quiénes obedecen sobre todo por las buenas? ¿Quiénes obedecen sobre todo por las malas? Pero primero por las buenas. Bien. ¿Quiénes obedecen sobre todo por las malas? Los demás ciudadanos, ¿a qué obedecen? ¿A la ley, a la moral o a la cultura? ¿Quiénes piensan que los demás ciudadanos obedecen sobre todo a la ley? Bueno, sí, pregunté en un orden que acabemos de tomar ese ejercicio. ¿Quiénes obedecen sobre todo? Puedo acercarme aquí, tal vez. Voy alejando el micrófono. Bien. Entonces vuelvo a la pregunta. ¿Cómo hacer que el apoyo a la ley desde el enfoque de cultura ciudadana funcione, digamos? Entonces,
Hay cosas clásicas, está el ejemplo. Hay cosas clásicas como hacerle bombo del bueno, bulla de la buena a lo bueno. Si a veces hay cosas muy buenas que uno deja pasar y lo lamenta uno. Yo tuve una concejala cuando fui alcalde la primera vez, que me dijo muy sinceramente, me dijo, mire, yo era puestera, entiéndase, que votaba en función de puestos que le ayudaran a conseguir. Pero me dijo, yo sé que usted no es puestero, yo le creo, pero si usted algún día reparte puestos, pues acuérdense de mí. O sea, plantó una regla social, digamos, es ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Entonces, si la mayoría, si yo veo que parte de la gente se corrompe, pues tiendo a bajar la vara yo también. Entonces se necesita, y tal vez, o sea, las conciencias solas no luchan con suficiente eficacia. Se necesita que la conciencia se alíe con la admiración por la ley y sobre todo se alíe con las normas sociales que hacen parte de la cultura. Ahora, corrigiendo la norma social donde haya que corregirla. Digamos, hay un reto muy grande en esto, porque la mayoría de la gente, como lo vimos acá, piensa que lo gobierna su conciencia. Y sí es cierto que la conciencia es clave, pero si ustedes miran en la tradición católica, antes de confesarse usted tiene que hacer un examen de conciencia que es de la conciencia. Hasta ahí vamos, la conciencia. Pero después usted tiene una absolución que tiene que conseguir del sacerdote al cual se confesó. O sea, entra otro a juzgar lo que uno hizo. O sea, uno no es el único juez de sus acciones. Hay un sacerdote que le ayuda a juzgar esas acciones, a enderezarlas, etc. Ahora, lo impresionante es que luego en la misa hay un momento de presión social muy fuerte, cuando uno está sentado ahí y no puede o no quiere comulgar, uno siente los ojos de los demás diciendo, este no está comulgando. Casi que me empiezo a imaginarme qué pecados hizo para estar ahí y no pasar a comulgar. Entonces, en el momento de la comunión, ahí juega la presión social mucho. Entonces, presión social, pero la palabra presión social es un poco fea, es un poco mecánica, es algo así. A ver, en Estados Unidos, estoy trabajando en una universidad y fui a hacer una pregunta y me respondieron con una sutileza enorme. O sea, lo que en la Nacional era escribir una carta, ahí la Nacional opera como ley. Escribe una carta, para dónde va, por qué necesita ir, etcétera, y el decano le pone un sello y le autoriza eso, un viaje de estudios. Si él me invita a una universidad norteamericana de élite, la gente va a hacer cara muy sutilmente, muy libre, como tipo lo invitamos acá a trabajar y el primer fin de semana se nos vuela. O sea, pues no lo dicen con ironía, nosotros somos mucho más bruscos. O sea, nosotros, el colmo, miren, el profesor lo contratamos y a la semana ya estaba viajando y dedicando parte de su tiempo a otras cosas. Entonces, donde la regulación social logra ser supremamente sutil, como con guante de seda, digamos, donde la autoridad lo que hace es invitar a pensar al ciudadano, digamos, se puede hacer con todo, el tema de la salud, el tema de la vida, el tema de la movilidad. O sea, Bogotá necesita mejorar su movilidad, pero cuesta. Entonces, la discusión de la movilidad pasa por una discusión de recursos. O sea, uno no puede ir a un restaurante, pedir una langosta y pagar pollo. O sea, bueno, quiero mencionar lo de la acción colectiva. La cultura ciudadana nos cambia porque prueba el poder de la acción colectiva.
¿Qué es la acción colectiva? En la acción colectiva, un grupo de gente actúa conjuntamente en la misma dirección. Entonces, por ejemplo, aporta una vaca o paga impuestos. Y se logra que el hecho de que algunos arranquen a pagar trae consigo a que otros también paguen. La típica colecta. Entonces, se plantea quién va a aportar, entonces silencio, nadie aporta. Entonces los primeros cooperadores son absolutamente claves. O sea, los que ponen los primeros 10.000 pesos, si se está haciendo una vaca, por ejemplo. Ahora, el otro que ve el ejemplo puede cooperar. Hay gente que coopera cuando juzga que su cooperación es más necesaria. O sea, gente que va a la manifestación y que un amigo va a la manifestación y cuando está en el lugar llama a otro amigo y le dice: oiga, Carlos, véngase que esto está deprimente, aquí no vino nadie. Entonces el otro viene corriendo. O hay el otro caso donde la persona dice: esto está lleno, aquí el que se pierda esto está en la olla. Entonces hay distintas razones, como distintos mecanismos que llevan a que la gente coopere. Lo que predice la economía pura siempre es mucha menos cooperación de la que efectivamente se da. Hay un dilema del dictador, que es un experimento donde la gente, el experimentador le da al sujeto 10 unidades monetarias y le dice: regálele al otro lo que quiera, desde 0 hasta 10. Y la gente regala 2 o 3 o 1. O sea, para el economista eso es absurdo. O sea, el tipo podía quedarse con los 10, ¿por qué no quedó con los 10? Otro ejercicio parecido es: el experimentador le da al señor, ¿cómo es su nombre? Entonces, eso se hace con plata de verdad, pues no trae la billetera. Entonces tocaría hacerlo con... Bueno, no. A ver, yo le doy, le voy a dar 10.000 pesos en billetes de a 1.000. Y usted a su vecino, de nombre Alfonso. Bueno, entonces Julio César le va a ofrecer a Alfonso parte de los 10.000 pesos que yo le voy a entregar. Si Alfonso acepta la oferta, se quedan con la plata como él propuso distribuirla. Si Alfonso no acepta la oferta, pues me devuelven los 10.000 pesos. O sea, quedan con nada. O sea, ambos. Bueno, entonces, ¿qué creen que pasa? Que acepta. Sí, pero ¿cuánto le ofrece? Usted tiene... Carlos, tiene que darme la misma necesidad, tiene que darme la mitad de lo que recibió. La mitad, 5 y 5. Sí. Bueno, ese es el promedio en el mundo es 4,2, hay muchos 5. O sea, no habiendo otro criterio, la gente comparte por partes iguales. La predicción de la teoría económica sobre esto es que usted debería haberle ofrecido 1. Que uno es que cualquier cariñito está bien. Entonces usted hubiera debido quedarse con 9 y ofrecerle 1. Bueno, hoy en día se han investigado muchas anomalías donde el hombre es más generoso que lo que la teoría económica permite prever. Entonces hay un campo para la generosidad, hay un campo para la solidaridad. Una cosa también importante, la aversión a la pérdida. Si usted pierde 10.000 pesos, la economía tradicional y el sentido común sugieren que usted, si se encontrara 10.000 pesos, quedaría a paz y salvo. Los experimentos muestran que la gente tiene que
encontrarse 23.000 a 27.000. O sea, lo que perdemos lo vemos con un lente de aumento. Entonces, por eso cuando se hacen reformas institucionales, por ejemplo, todo el mundo mira qué va a perder y lo agranda. Es decir, bueno, pongo otro ejemplo, las tarjetas de crédito. En los almacenes dice que hay una rebaja para el que pague en efectivo. No dicen que hay un recargo por pagar con tarjeta. Si dijeran que hay un recargo por pagar con tarjeta, sería claramente algo que suscitaría resistencias. Estos investigadores han llegado tan lejos que han logrado explicar la ley del talión. Una de las cosas que me irritaba en la tradición católica era la ley del talión. Pues más o menos la cosa se resolvía en que el sacerdote le explicaba a uno que eso era en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento la actitud era la de poner la otra mejilla, digamos, era... ¿Qué pasa con la ley del talión? Si a mí me sacan un ojo, yo tiendo a vengarme no sacando un ojo allá, sino sacando 2 o 3. Entonces la ley del talión dice, por lo menos quédese en 1 por 1. 1 por 1 no escala. Digamos, en cambio 2 por 1 o 3 por 1 produce escalada. Cuando las familias empiezan a matarse entre sí en la zona esmeraldera en Colombia, casi siempre hay escalada. Entonces ahí la ley del talión es una primera herramienta para... Bueno, con eso que estoy diciendo, la cultura ofrece herramientas importantes para hacer cumplir la ley. O sea, si le dejamos el cumplimiento de la ley a los jueces y a la policía, les quedará grande. Yo en una época quería dibujar una caricatura de los colombianos dándonos duro, no voy a utilizar la expresión que utilizó un expresidente, dándonos duro en la cara. Y entonces a veces parece que nos estuviéramos dando en la cara y la policía y el ejército tuvieran que pedir permiso como para entrar en la pelea, como para decir nosotros también hacemos parte de esto. O sea, tan fuerte ha sido la violencia entre grupos criminales que también, digamos, están unidos por lazos familiares en general. Bien, pero vuelvo y simplifico al máximo. Hay cultura ciudadana si no hay respaldo moral y cultural a la ilegalidad, y hay cultura ciudadana si las obligaciones legales son acompañadas por, digamos, hay también cultura ciudadana si las obligaciones son respaldadas moral y culturalmente. Julio César Peñuela, de agendaaldia.net, de Radio San José. Buenas tardes, bienvenido a la ciudad de Cúcuta, maestro. Mi pregunta va a ser generalizada. El ser humano es uno solo y de ahí se derivan sus actuaciones. Cúcuta es un eje fronterizo, compartiendo, es frontera, compartiendo toda su temática. ¿Cómo se haría, pues, estando acá en Cúcuta, la realidad de nuestra tierra, toda su teoría? Sí. Porque la frontera es una cultura de ilegalidad también. El tema de ilegalidad, los límites se borran. Sí. Pues en estos días vino un grupo de La Guajira, no digo que la problemática sea similar, pero Adriana, mi esposa, estuvo haciendo una conferencia y habló casi todo el tiempo de contrabando y no se dio cuenta que estaba en un medio contrabandista, sí. Entonces, a mí lo que me impresiona del caso de Riohacha y de La Guajira es que tienen las dos cosas, tienen la ilegalidad, tienen la ley especial, que tiene un estatuto de aduanas propio,
Entonces han logrado correr la frontera legal. Y bueno, eso puede ser una estrategia para reducir. Allí no ha funcionado suficientemente bien. Yo creo que en el núcleo del problema está mucho el de la norma social. Es decir, estoy seguro, ciudadanos que no participan en negocios pues tan raros como el de cambiar dinero, o sea, cambiar divisas. A ver, pongo un ejemplo de mi niñez. Había un señor, mis papás compraban libros en el exterior y tenían que mandar dólares, entonces los empacaban en papel plateado. Y había un señor, un lituano, que tenía una agencia de viajes que les vendía dólares a los demás. Entonces, de algún modo, digamos, en mi familia se consideraba que el delito llegaba hasta donde llegaba el señor. Pero ya, pues lo que hacían mis padres era noble, pues armar una biblioteca de trabajo. Bien. Entonces, ahora lo curioso o lo bonito era que este señor no cometía ningún otro delito. O sea, era especializado en su tema. Entonces no se le ocurría matar o robar, o no he dicho, el tipo solo estaba en su. Entonces, digamos eso, lo que estoy exponiendo puede presentar problemas, es decir, pero tampoco soy del estilo de la ley a ultranza. El coordinador mundial de la Oficina de Naciones Unidas que mencioné hace un rato, en par de charlas que hicimos en canales en América Latina, llegamos a decir, mire, una cosa es un empresario ilegal y otra cosa es un corrupto violento y una organización de corruptos y violentos. Entonces, digamos, la primera opción es no matar, no causar daño, no desmoralizar a los que obedecen la norma y aprovechar los casos sencillos para hacer pedagogía. Pongo dos ejemplos: la ley Zanahoria, que se hizo con una ley, y el ahorro de agua, que se hizo por pura norma social. O sea, no se sacó un decreto. Hace 15 años pues por un lado nació la organización Visionarios y yo iba feliz con mi familia para la casa por la circunvalar y rodé a 90-95 kilómetros por hora en una zona donde había un par de policías con un radar. Y entonces, cuando ya me fui acercando, la mujer, era una mujer policía y un hombre, el hombre le hizo señas a la mujer como diciendo, mire quién viene ahí, como dejémoslo pasar. Y la mujer policía dijo, o sea, apliquémosle la ley. Entonces paré, bajé la ventanilla y me echó una amonestación que me conmovió. O sea, de hecho era mi discurso mejorado. Y bueno, además un comparendo también duele, y me puso un comparendo. Pues yo estaba avergonzado por lo que había hecho, culpable, digamos, ante mi propia conciencia, al mismo tiempo muy admirado por la manera en que ella, digamos, había asumido la defensa de la ley. Y bueno, y también algo de autoadmiración, pero con toda la cosa. Tengo una hija, la más pequeña, que en la clase hace lo siguiente: hay bulla, se voltea la profesora y dice, ¿quién fue? ¿Quién gritó? Pues nadie levanta la mano. Entonces mi hija levanta la mano, sin haber sido ella la que gritó, pero le molesta, digamos, que no haya justicia, que no haya una reacción de los alumnos en favor de la profesora. Sí. Si quieren pregunten.
perdón, de pelado era muy tartamudo, entonces ahora regresa la tartamudez. Enrique Infante. Enrique salió. Don Jaime Rondón, del Colegio de Periodistas. Profesor Mocus, temas muy importantes los analizados, y habría una gran serie de preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipo de personas se requieren para la ciudad que usted sueña? Y si la corrupción se puede cuantificar o cualificar, como para resumir en parte nuestra inquietud. Sí, yo creo que no hay a la mano ninguna solución del estilo importemos 40 millones de coreanos y evacuemos a los colombianos y digamos que los coreanos pongan orden. O sea, eso no hay chance, no hay. Entonces tenemos que reconocer, yo lo digo en una sola frasecita corta, todos tenemos remedio. O sea, eso es parte de la tradición también católica. O sea, hay un optimismo sobre el ser humano, incluso cuando ha mostrado mañas, cuando ha fallado. Entonces nosotros necesitamos fortalecer eso. Ahora, nos pueden tomar del pelo, nos pueden explotar, pueden aprovecharse, digamos, de la buena voluntad, pero me acuerdo el padre Javier de Nicoló decía hay que perdonar 7.777 veces. Puede uno no estar de acuerdo, el propio padre Javier de Nicoló, sobre todo a los que llamaba largos, los llevaba al Bichada o al Baupés, al Parque del Tuparro, y los tenía ahí como en cura de desintoxicación. Entonces, algo de coerción se necesita. Como la discusión clave no es si no hay castigo, se necesitan a veces castigos. Yo la vez en que más he sido castigado fue una vez en que me volé de un paseo del colegio por decepción amorosa, y cuando el profesor me encontró en un poblado a 12 kilómetros del sitio original, él durante 3 horas se fue como consolándome. Lo más raro es que a mí no se me ha ocurrido ni la eventualidad de la sanción. Cuando íbamos llegando a Bogotá, dijo: Antanas, voy a pedir 2 días de expulsión para usted. Y, digamos, yo estaba absolutamente, o sea, no tenía ni idea, y obviamente la tentación fue como protestar, y luego dije, no, yo cómo voy a protestar si esto es justo. Entonces, que uno tome el castigo como justo. Es decir, en Colombia con gran frecuencia la gente dice, no, es persecución política. Y seguro que hay mucha persecución política, pero tampoco todo es persecución política. Entonces, a mis colaboradores en la alcaldía les pedía que fueran estoicos. El gerente del acueducto le pusieron 2 tutelas gemelas y él atendió una, pero vio la otra y dijo, pues esta ya la atendí. No, eran 2 muy parecidas. Entonces, un juez lo mandó a 10 días de arresto. Entonces, yo lo acompañé, renegó, a los 10 días sacó, digamos, lecciones positivas de... Yo mismo he expresado cierta voluntad de... O sea, si la gente de las FARC no quiere ir a la cárcel, de pronto yo voy un rato a la cárcel. No por amor o generosidad grande con ellos, para poderles decir pasado mañana, cuando hagan una barbaridad, si es que la vuelven a hacer, pero yo fui a la cárcel por usted, no me defraude. Es decir, es como un mecanismo de presión moral y de presión social. Sí. Lo bueno de trabajar sobre cosas como la cebra, como la hora de zanahoria, es que mucha de la discusión se logra dar como más calmadamente. O sea, a mí me acuerdo un muchacho borracho
se salió de la discoteca conmigo y logró saltarme la piedra. Y yo, furioso, le dije, mire, si yo salvo una sola vida con todo esto de la ley Zanahoria, yo me doy por satisfecho. Le hablé duro. Nos hubiéramos podido ir a las manos. Pues había gente que hubiera impedido. Entonces, o sea, el principio, todo el mundo es mejorable. Yo muchas veces digo, si yo tuve remedio, ¿por qué no voy a suponer que los demás también tienen remedio? Cuando la ley Zanahoria, repartimos zanahorias chiquitas entre el público en un concierto de Carlos Vives en el Campín. El pronóstico era que nos iban a agarrar a tiro de zanahoria. Pero las zanahorias eran tan delgaditas, delicateza que nos regaló Almacén Carulla. Entonces, y lo otro es que llevamos la bandeja y le decíamos a todo el mundo de a una a la vez, de a una. Entonces, cuando la gente decía, ay, pero ¿por qué nos prohibió bailar y tomar solo la ley Zanahoria, etcétera? Entonces les decíamos, para salvar vidas, de a una por una. Entonces, a veces eso es otra cosa que viene de las artes. A veces uno logra que haya resonancias entre dos temas que parecían muy distintos. Y entonces rinde más la educación. Como cuando uno en un capítulo tiene 2 o 3 ejemplos de ejercicios complementarios, digamos, que tienen como una estructura distinta. Y dar por terminado. Sí, le suena. Dar por terminada la rueda de prensa. Con ese apoyo que viene el doctor Antanas Mocus.